Quiero saludar de una manera muy especial a todos mis hermanos hoy en la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, este 28 de febrero del año 2024. Para todos mis hermanos, la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, a todos mis hermanos que son la Iglesia de Cristo, en cualquier parte de este mundo, donde usted hoy pueda escuchar esta bendita palabra, para ustedes el saludo cordial, caluroso, fraterno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy una cordial bienvenida para poder hoy juntos compartir este glorioso evangelio de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. También quiero en esta tarde que mi madre transmita el saludo que siempre tiene para todos nuestros hermanos en la fe, y a continuación vamos a escucharla. Muy buenas tardes, Iglesia del Señor, familia, amigos, personas conocidas que en esta tarde, a través de este medio y en el transcurso de la semana, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje o verlo a través de los medios por el celular. Les insto en el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo que cada uno de nosotros pongamos atención y la podamos compartir con otras personas, con nuestros conocidos. Que el Señor les bendiga y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Doy al Señor Dios toda la alabanza, y por esta oportunidad que mi madre puede dirigir el saludo. Es una grande bendición para nosotros como iglesia tener esta bendita oportunidad. Quiero invitarle, mi hermano, para que tomemos la palabra del Señor hoy. Nuevamente estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y estamos en el capítulo 26, y voy a invitarles para que tomemos los versículos 41 al 46. Yo voy a hacerlo desde la Biblia Reina Valera, y donde usted se encuentre, lea conmigo la palabra que dice: Jesús ora en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Yo quiero encomendarnos en esta hora en las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo. Que la oración que nosotros hacemos a diario para poder compartir esta palabra se haga en este momento efectiva, y sea el Espíritu Santo el que nos dé a todos la luz y la claridad para poder entender esta bendita palabra. Yo le pido a ustedes, mis hermanos, compartan este video, esta predicación, para que usted juntamente con nosotros predique este evangelio glorioso. Si alguno de ustedes quiere inscribirse aquí al canal, lo puede hacer, y ahí va a encontrar todos los videos con estas enseñanzas. Hoy, para usted que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, estamos en la lección número 144. El título para el sermón de hoy: Jesús ora en Getsemaní, y vamos con la segunda parte. Mediante estos pasajes vemos la súplica conmovedora del Mesías. Cristo mismo conoció de cerca las debilidades humanas, pero sin pecar. Acordémonos que en este momento el Señor Jesucristo que estamos leyendo acá en el pasaje es el que está hecho hombre, el que se hizo carne, el que se humanizó, y en este momento de aquí del pasaje es un hombre como lo somos nosotros. Pero miremos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, tocante a eso.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo está sintiendo en este momento todas estas presiones de nosotros los humanos. La diferencia es que el Señor Jesucristo no pecó. El versículo 41 dice: velen y oren para que no entren en tentación. Esto es un principio bíblico vital, el velar y el orar. Si entendemos la relevancia de una situación bíblica, seremos capaces de vencer la tentación. El entendimiento de la palabra del Señor y la obediencia en la oración nos lleva a vencer la tentación. El enemigo dejó un momento oportuno para que el Mesías se detractara del propósito eterno. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos lo está diciendo aquí el pasaje. Acudió a la oración. Cuando estemos bajo ataque, lo que debemos entender es el significado profético de orar. El Señor Jesucristo ante todas estas situaciones siempre tuvo la salida y lo hizo y fue orar a su Padre. El versículo nos sigue diciendo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos da una gran comprensión de este pasaje. Aquí hay una separación entre el espíritu y la carne, la humanidad y la divinidad, en este caso de Cristo, pero también aplica para nosotros. Dentro del plano divino, Él está totalmente dispuesto, pero su carne es el problema. El Señor Jesús tiene toda la disposición. Él está sintiendo la presión de nosotros, pero hay una grande diferencia. Él no pecó porque Él todo el tiempo decidió hacer la voluntad del Padre. La espiritualidad es cuando sometemos nuestra carne bajo el Espíritu de Dios. Él es el Hijo de Dios y por tanto Él ora. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Si el Hijo de Dios oraba con tanta intensidad, ¿cuánto más nosotros debemos orar? El Señor Jesucristo aquí está amparado en la voluntad de su Padre, pero sabe que hay una fuerza que Él tiene y es orar, y por ello lo vemos aquí utilizando este grandioso recurso. El versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Él oró, y la oración es: si es posible, pasa de mí esta copa. Eso se refería como si el Señor estuviera diciendo: si es posible que la crucifixión pase de mí. Es decir, si hay otra forma de mostrar la redención que no sea a través de esta cruz y de este sufrimiento que me espera, Señor, que se haga tu voluntad, pero no la mía, sino la tuya. Esto es una gran confesión de la sumisión del Mesías. Dios está extremadamente complacido con él. Dios el Padre siempre se complació de su Hijo, y la Escritura lo menciona 2 veces de una manera contundente: el gozo y el placer que sentía el Padre de ver la obediencia perfecta de su Hijo. Si recordamos el bautismo del Señor, cuando la voz del Padre dijo desde el cielo, lo vemos aquí en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también esto ocurrió allí en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, 5 al 8. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, él está revelando algo. Nuestra carne no está de acuerdo con él, es decir, con la voluntad de Dios. El Señor está dejando ver que tenemos un oponente, el Señor Jesucristo, y es nuestra carne. Y por ello nosotros necesitamos velar. Recordemos, mis hermanos, que velar significa mirar la Escritura, conocer la Escritura, persuadirnos de toda la Escritura.
Si conocemos la Escritura, podemos hacer la voluntad de Dios. El que desconoce la Escritura no podrá hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hace la oración? La oración nos fortalece para no caer en la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de no cumplir la voluntad de Dios y entrar en desobediencia. El versículo 43, y viniendo los encontró una vez más durmiendo. ¿Por qué los encontró durmiendo? Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Esto equivale a tener ojos pesados que carecen de percepción. Esto había afectado antes, está afectando ahora y los afectará al futuro. Los discípulos no tenían esta conciencia de estar permanentemente velando. Los discípulos, después de la resurrección, no se portaron fielmente. Ellos quedaron perplejos ante la tumba vacía porque no habían creído. Y debemos entender que necesitamos tener ojos que no están apagados, sino con una visión correcta. Por ello el Señor siempre está hablándonos de que velemos y oremos. Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Aquí vuelve y se enfatiza una vez más la necesidad de orar para estar fortalecidos. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, oraba a su Padre. Y la forma de fortalecerse era yendo a la oración, que es un glorioso recurso que tenemos todos los cristianos y debemos ser fervientes y, como lo dijera el apóstol Pablo, también orar sin cesar. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya. El tiempo para descansar y dormir ha terminado. En otras palabras, es lo que está diciendo el texto. Porque se acerca la hora en que el Hijo del Hombre, el siervo de la humanidad, aquel que comprará una herencia para nosotros, será traicionado. Hay mucho significado en que haya sido traicionado. ¿Por qué fue traicionado el Señor Jesucristo? Debido a los deseos de la carne, como Judas, que por su ambición al dinero lo traicionó. Traicionó a su amo, a su Señor, a su Maestro, a su Salvador, aunque realmente el Señor Jesucristo nunca fue esto para Judas, porque Judas nunca mostró compromiso y nunca mostró fidelidad. Lo que mostró fue la ambición y el amor al dinero, y por eso siempre era dispuesto a la carne y no al espíritu, porque ya vemos la reacción de ellos. Siempre se dormían. Versículo 46, el Señor les dice, levántese y vamos. He aquí, presten atención, aquel que me traiciona se acerca. Solo orando entenderemos la palabra profética y tendremos sabiduría para hacer la voluntad de Dios y darle la honra al Padre. El Señor Jesucristo dice, he aquí, es decir, miren el acontecimiento. Todo el tiempo se los he dicho para que ustedes crean que el Hijo del Hombre va a ser entregado y el Hijo del Hombre será muerto, pero resucitará al tercer día. Solo después de la resurrección es que los discípulos creyeron. Se necesitó que ocurrieran todas estas cosas porque mientras tanto no creyeron a las palabras que el Señor les decía. Pero creo, mis hermanos, que nosotros lo podemos tomar como una aplicación. Si nosotros oramos como creyentes, usted juntamente conmigo, permanecemos atentos a la Escritura. La Escritura se vuelve en nuestro conducto de vida. Entonces nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios, a respetar la Escritura y hacer que todo propósito del Padre se cumpla. Y la oración nos va a fortalecer y la oración va a hacer que nosotros no cedamos a la tentación. Si queremos ser firmes, necesitamos orar siempre, día a día, momento tras momento. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra nos aclara, nos enseña y permite que tu iglesia, tus hijos que están escuchando esta palabra, seamos fieles. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.